Entonces tomemos las escrituras. ¿Son fidedignas? ¿Acaso se pueden verificar? ¿Se pueden investigar hoy día? Yo creo que sí. Bueno, está en su derecho, pero... Déjenme darles un ejemplo. En una clase de historia hice el comentario de que yo creía que había más pruebas de la veracidad del Nuevo Testamento que de cualquier 10 libros de la literatura clásica en conjunto. Y naturalmente el profesor se burló de mí. Yo le dije, a ver, ¿de qué se ríe, amigo? Y me contestó de la audacia de comentar en clase de historia que el Nuevo Testamento es verificable. Eso es ridículo. Y verán, a mí me gusta que una persona haga un comentario como ese porque puedo hacer esta pregunta y nunca he tenido una respuesta positiva en ninguna aula. Le dije, dígame, señor, ¿qué clase de pruebas utiliza usted en cualquier obra literaria histórica para determinar su veracidad y exactitud? Y lo asombroso fue que no tenía ninguna prueba para respaldarlo. Yo le dije, señor, yo tengo 3 pruebas. Una es la prueba bibliográfica. ¿Cuál es la distancia en tiempo del manuscrito original a la copia más cercana que tenemos hoy? Comprendan que la literatura en la antigüedad se escribía en material poco durable, así que la copiaban y recopiaban. Por ejemplo, desde el tiempo en que escribió Platón al manuscrito más cercano que tenemos pasaron 1200 años. Del tiempo en que Tucídides escribió al manuscrito más cercano pasaron 1300 años. De cuando escribió Heródoto, el conocido historiador griego, hasta el primer manuscrito que tenemos pasaron 1300 años. Y desde que Aristóteles escribiera su poética hasta la fecha del primer manuscrito pasaron 1400 años. Pero cuando se trata del Nuevo Testamento, el cristiano se puede ufanar. Por ejemplo, tenemos un manuscrito a los 100 años, los papiros John Ryland, 125 AD. Luego tenemos los papiros Chester Beatty, 155 AD. Después los papiros Bodmer II, 200 AD. Estos contienen varias porciones de las Escrituras. Por lo tanto, tenemos más evidencia dentro del factor tiempo que casi cualquier 10 obras clásicas de literatura en conjunto. La otra prueba que existe es esta. ¿Cuántos manuscritos tenemos? Les diré, mientras más manuscritos se tienen, más fácil es reconstruir el original y cotejar cualquier inexactitud. Veamos las fuentes seculares. De Platón tenemos 7 manuscritos. En otras palabras, todo lo que hay en la biblioteca de esta universidad sobre Platón viene de uno de 7 manuscritos. De Tucídides 8, de Heródoto 8. Todo lo que hay en esa biblioteca sobre Aristóteles y su poética viene de uno de solo 5 manuscritos que se hicieron 1400 años después de su muerte. Pero cuando se trata del Nuevo Testamento, tenemos más de 14,000 copias. Creo que las pruebas de que el Nuevo Testamento es digno de confianza son tanto o más sólidas que las de cualquier obra literaria de la antigüedad. Bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie Una Gran Historia. Para hoy tenemos un personaje muy especial que estoy segura que, como a nosotros, nos va a retar muchísimo nuestra fe. Entonces, invitamos a que nos acompañen y bueno, que oremos para que el Señor nos dirija en este espacio. Señor, te damos muchas gracias en esta noche, en este día. Gracias, Señor, porque todos los días aprendemos de ti, aprendemos de tu palabra, porque nos enseñas, nos instruyes, nos alertas, Señor, porque tu palabra es rica, Señor, en sabiduría y en gracia. Te pedimos, Señor, que dispongas el corazón de cada joven que nos escucha a través de estas pantallas, Señor, aún de nosotros, de nuestros corazones, que nos hables, que nos ministres, que nos enseñes y que podamos descubrir, Señor, esos tesoros que tiene tu palabra, Señor. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aunque el mal se vea contra mí, no temeré, no temeré. Aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se
confesar que todo el peso de su ira, todo el peso de su ira recayó sobre Jesús, y no temeré. Perfecto amor que abunda con mi maldad y hecho fuera mi temor, y no temeré. Iré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré, y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor me anda por eso, la salvación del Señor. Mi vida escondida está, mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción, me aferro a sus promesas, en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor, mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción, me aferro a sus promesas, en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor, la salvación es del Señor, y una vez más decimos, la salvación es del Señor. En esta noche confesamos tu santo nombre. Decimos que solamente tú eres digno de salvación, Señor. Digno de toda alabanza, Señor. Digno de toda gloria. Digno de toda alabanza, Señor. En tu casa puedas confesar el nombre de Cristo mientras que cantamos estas canciones, mientras adoramos a nuestro buen Señor y Rey. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Una vez más, Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra
tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Te adoramos, Señor. Confesamos tu santo nombre, nombre que es digno de toda adoración y de toda la alabanza, Señor. Que cada uno en su casa, Señor, pueda aprender de ti, retarnos, Señor, incomodarnos también, Señor. Incomódanos, Señor, y rétanos, Señor, a que tú nos puedas dar esa fe, Señor, que no solamente nos da el don de creer en ti, Señor, sino también de incomodar a quienes podamos estar incómodos, Señor. Te damos gracias, Dios. Amén. Bueno, chicos, retomando nuestro nuevo episodio, quiero preguntarles a ustedes que están ahí escuchándonos a través de la pantalla, y ustedes una pregunta. ¿Alguna vez han tenido que apagar la alarma del celular? ¿O han querido más bien apagarla cuando suena esa melodía en horas de la madrugada? Pues esa alarma siempre suena mal. Uno no quiere escuchar esa alarma realmente. Cuando tiene que madrugar, lo menos que uno quiere escuchar en la vida es la alarma despertadora. ¿Pero eres de los que la aplaza varias veces o los que de una vez suena? Yo más comúnmente me levanto cuando suena la primera vez. Alguna vez quizá la he dejado sonar varias veces, pero lo común para mí es que si ya sonó, de hecho que la programo para que suene cuando me tengo que levantar. No la pongo como con unos minuticos que me dé para dormir, no. Si necesito la hora, la pongo a la hora que necesito levantar. A esa hora, ok. Yo detesto ese sonido de alarma. Esa melodiosa. Esa melodiosa, melodía de la alarma. De hecho, aquí con mi compañerita aplazamos hasta 2 o 3 veces el despertar de la alarma. Es lo más tóxico que hay. Lo más tóxico. Pero después, al final de cada alarma, estamos diciendo 5 minutitos más. Entonces, sí, no es nada agradable ese sonido de la alarma. Bueno, chicos, ¿y ustedes para qué creen que es una alarma? Alertar. Avisar que ya es hora. Que puede pasar algo. Avisar. Bueno, ¿y cuántas veces hemos aplazado la alarma o sin querer la hemos apagado? Pero ese día teníamos un vuelo, teníamos que ir a una cita médica que la pedimos de 5 meses antes y casi que no nos la dan. Teníamos una entrevista, entonces ahí ya el chistecito de la alarma ya queda como en otro tono, ¿cierto? Entonces, precisamente la historia que vamos a hablar el día de hoy se trata de una alarma cortica pero poderosa, una carta cortica pero poderosa. ¿Qué pasa con la historia de hoy? Es una historia de un personaje que ahorita les van a hablar un poquito más, que se llama Judas, y la alarma que él da es precisamente a la iglesia, o las iglesias de Asia Menor en su momento, pero dirigidas a todos nosotros los creyentes de hoy en día. Él básicamente, ¿qué dice? Despiértense ustedes cristianos, desacomódense un poco. Y por eso nuestro episodio de hoy se llama Cuando la fe Incomoda. Bienvenidos. El libro que vamos a estudiar el día de hoy es Judas. Este libro está metido ahí entre primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis. De hecho, es el penúltimo libro de la Biblia. Bueno, de hecho, Judas se menciona hasta 8 veces en el Nuevo Testamento. Pero este Judas en particular, al parecer, según se menciona en el libro y por los primeros 2 versículos podemos decir que pudo haber sido el hermano de Jesús. Este libro fue escrito más o menos entre el 69 y 75 después de Cristo, y precisamente en ese contexto se estaba viviendo
una intromisión política en las culturas judías por parte de todo el Imperio Romano. Se sabe que en el 70, entre el 70 y 75 después de Cristo, fue incendiado el templo, pero el libro por supuesto no hace mención al respecto. Pero también hay una cosa muy particular, además del tema político, y es el tema espiritual. Habían muchos apóstatas que querían entrometerse en la vida de la iglesia primitiva, en este caso de Jerusalén, que era donde estaba Judas, donde se presume que estaba Judas. En ese caso, él estaba haciendo un llamado, y este libro estaba haciendo un llamado precisamente a luchar en contra de esos apóstatas y a mantener una fe estricta y conforme a lo que Jesús había mencionado y lo que se menciona durante todos los 4 evangelios. Entonces, pues, démosle inicio a este episodio con nuestro pastor Efraín. Bueno, y nuestro episodio de hoy en Sin Filtros se llama Cuando la fe incomoda. Y esta es una preguntita para que vamos entrando aquí en ambiente con este libro. Y aquí que tengo a Natalie y a Daniel. Esta pregunta es para ustedes y de paso para los amigos que están allá al otro lado. ¿Usted puede identificar un momento en su vida en que realmente se sintió incómodo por ser un cristiano? Por alguna cosa, porque era un oso decir que era cristiano o cualquier cosa que fue incómodo. A ver, Natalie, arranque usted, Natalie. Uy, sí, creo que varias veces, de hecho, y esa incomodidad de pronto cambia a medida que uno va madurando en la fe. De pronto en la adolescencia era muy difícil porque entra uno como a mirar quién soy, mi identidad, ser aceptado, entonces en su momento creo que sí era muy incómodo. Y además estaba en un pueblo y las iglesias eran muy pequeñas, no es como hoy en día que hay muchos jóvenes y entonces uno con el bultico pues mejor, no, o sea, era una iglesia muy pequeña en un pueblo y los cristianos eran muy poquitos, entonces fue un momento duro y de hecho me sentí muchas veces avergonzada del evangelio, o sea, la verdad. Pero a medida que uno va caminando con el Señor, digamos que uno va entendiendo que hay una verdad mucho más grande que esa. Y de pronto ya un poquito mayor, ya en el trabajo de universidad, también ha habido momentos, yo creo que todos lo hemos vivido, lo hemos pasado por eso, cuando se hablan temas álgidos, temas del homosexualismo, entonces uno obviamente como cristiano debe dar su punto de vista, entonces ahí a veces no cae muy bien el tema. Entonces digamos que a medida que uno va avanzando en edad, en universidad, trabajo, ya los temas no son los mismos, pero siempre hay un poquito de incomodidad con algunos temas. Y a ver, Daniel. Sí, en el colegio, sobre todo en el colegio, cuando cuestionaban mucho el cristiano, y por esa época mis papás eran... Como bullying por ser cristiano. No, y mis papás eran pastores de iglesia en su momento, en ese momento, entonces digamos que a veces tenía la duda de decir, no, soy cristiano, o prefería guardarme eso porque era muy cuestionado por muchas cosas, ¿no? El pueblo donde vivía no eran muy, digamos, eran bastante apáticos con el cristianismo, habiendo muchas iglesias en ese momento. Y en la universidad, digamos que ya fue diferente, por fortuna, justamente antes de ingresar a la universidad, digamos que estuve participando muy activamente en la iglesia, entonces no me sentía avergonzado, de hecho me sentía tranquilo, pero fue más en la época del colegio. Bueno, yo también tuve varios momentos en mi vida en los que la fe me ha puesto incómodo, tal vez muy en la niñez o los primeros años de la adolescencia, donde, bueno, yo tengo un poquito más de años que Natalie y Daniel. ¿Cuántos? Un poquitico apenas. Como que no se nota. Levemente, casi no se nota. Pero cuando yo era muy sardinito entre la niñez y la adolescencia, sí sentí que eso era, que había presión sobre ser un cristiano y los evangélicos y todo eso. Pero en los últimos tiempos también hay momentos donde pues uno no quisiera vivir como momentos de incomodidad, pero por ejemplo, en nuestras culturas, en nuestro contexto, los pastores no tienen la mejor reputación, por gracias pues a los que han dejado una mala fama del gremio, mal rankeado este gremio.
Entonces, cuando vas a llenar los datos en el banco, o vas a... ¿Y a qué se dedica usted? Y casi que, uno dice es pastor, casi como que... Lo miran de como arriba que lo abajo. miran a ver, ¿será de cuáles? Son cosas que incomodan. Yo quiero que leamos, y espero que pueda aparecer en la pantalla estos 2 versículos de Judas. Judas, pues ya dijimos, es un libro muy corto, tiene apenas 25 versículos, y miren lo que dice en los versículos 3 y 4. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Miren que en estos 2 versículos está resumida como toda la intención y la idea de esta carta. Judas quiere hablarle a... Parece que eran unos judíos mesiánicos, judíos que habían aceptado al Mesías, y está poniendo como esta necesidad de que, mire cómo lo dice de interesante estas 2 palabras, luchando vigorosamente por la fe. Imagínense ustedes, luchar vigorosamente por la fe. Yo tengo esta otra pregunta para ustedes, otra preguntita. Y bueno, esta preguntita también para que lo conversen allá en la casa con los amigos de Sin Filtros. ¿Qué pasaría si un día de estos, por decreto, porque el presidente pues saca decretos cada vez, está prohibido el cristianismo en Colombia? No iglesia, no reuniones, esto que se escuche esa cantadita como la que ustedes hicieron ahorita, prohibido, nada de Biblias, o sea, completamente prohibido el cristianismo en Colombia, así como está prohibido hoy en muchos países. ¿Ustedes cómo se imaginan ese escenario? Digamos, ¿qué pasaría? Digamos, cerremos un poquito esta pregunta a los jóvenes cristianos de esta ciudad. ¿Cómo sería la reacción? ¿Ustedes qué creen que pasaría en ese escenario? A ver, empieza esta vez Daniel, porque siempre Natalia pues tampoco. Por ejemplo, si uno se va a otras naciones donde está prohibido el evangelio y manifestaciones religiosas como China o Corea del Norte nunca han podido manifestarse en contra de un decreto de ese tipo, ¿cierto? Pero mi pregunta sería más bien, o mi reacción sería ¿saldríamos igual a las calles a manifestarnos como lo hacemos cuando nos imponen algún impuesto o nos decretan algún tema de excepción como está pasando ahora? Digamos, no estamos en contra de lo que está pasando ahora, por supuesto, no estoy hablando de eso, pero mi pensamiento sería, reaccionaríamos igual a cómo los universitarios están manifestándose porque tienen que pagar X o Y tema de suspensión. Esa sería mi pregunta. ¿Reaccionaríamos de la misma forma? Obviamente no en términos violentos, pero nos manifestaríamos ante ese decreto. ¿Habría protestas? Habría protestas, o sea, ¿habría algo de manifestación en la calle o simplemente nos quedaríamos encerrados en nuestras casas? O sea, dicho de otra manera, ¿defenderíamos nuestra fe en esas circunstancias? Exactamente, o sea, defenderíamos una abolición de ese decreto. Yo creo que no estaría tan seguro de eso. Bueno, esa es una pregunta que digamos que no tenemos que responderla ya, pero queremos dejarla ahí. Pero a ver, Natalia, ¿usted qué dice de esa misma pregunta? Pues no sé, creo que sería complejo porque uno está acostumbrado a tener libertad de poner su música durito a veces, en la iglesia cantar duro, y llegar a un cambio tan radical, no sé si uno viviría la fe de la misma manera. Y paradójicamente uno ve que en algunas culturas que se prohíbe, la gente lo hace con más fervor. Entonces no sé si en nuestra cultura, que ya vivimos lo que es la libertad, y que nos la quitaran, si viviríamos también de esa manera tan apasionada como muchas culturas lo viven. No sé, no podría decir si fuera esa manera.
difícil pensarlo. Yo creo que la fe que nosotros vivimos, en términos generales, incomoda muy poco. Sí. Digamos, la fe es de moda, el cristianismo es de moda y los famosos son cristianos y las iglesias están abiertas y están llenas de gente. Yo creo que la fe que nosotros tenemos hoy incomoda muy poco y por eso hemos querido llamar a este episodio de hoy Cuando la fe incomoda. Entonces, con esa introducción quiero hablarles un poquito sobre lo que dice este texto y a lo que nos llama esta carta de Judas. Entonces acompáñenme para que veamos 3 cositas esenciales de esta carta. ¿Y cuándo te has sentido incómodo por tu fe? Esta es la pregunta. ¿Y qué pasaría si un día todo está prohibido? ¿Hasta dónde podríamos defender nuestra fe? Quizá esas preguntas pueden complementarse con esta otra. La fe que tú tienes, la fe que tú vives, es digna de una defensa, porque puede pasar que es nuestra fe tan liviana, tan superficial quizá, que no se sostendrá al más mínimo ataque. Simplemente no tenemos mucho para perder. Este es el llamado que hace Judas y esta es la alarma por tu fe. Y quizá hoy tengamos que preguntarnos en términos muy prácticos en nuestra vida, ¿cómo es este evangelio que practicamos, el evangelio que vivimos nosotros hoy? ¿Y cómo nos relacionamos con el llamado que el Señor hace a la santidad y al compromiso y a la integridad? Ahora, no es que tengamos que ser santos, super santos, pero recuerdan, lo hemos dicho otras veces, es que la clave aquí es, si tú estás consciente de tu pecado, si sabes que necesitas del Salvador, si tienes la costumbre de venir arrepentido delante de Dios por tus pecados. Hemos dicho acerca de Judas cuál era el propósito, qué es lo que él quería enseñar y qué era el problema que estaban viviendo estos judíos a los que se les escribió esta carta en primer lugar, y era apostasía. La doctrina se había dañado. Judas, y lo encontramos más adelante en esta lectura, señala los problemas que había, y es que Judas no es tanto una carta de tratado teológico para profundizar en la teología, sino que él se enfoca en las cosas que estaban haciendo estos líderes y que estaban mostrando estos líderes, especialmente en sus conductas en relación con el dinero y en relación con su vida sexual. Y esto es muy importante y es el llamado a que no se trata simplemente de tener una gran teología o saber muchas cosas importantes para la vida, sino que esta carta se trata de nuestra vida práctica, de nuestra vida de comunión, de nuestra vida constante, de la manera como nos relacionamos como cristianos con todo lo que hacemos, con nuestro trabajo o estudio, con nuestra familia, cómo vivimos nuestras relaciones, nuestras amistades, cómo las vivimos a la luz del Evangelio. Mira cómo el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 15, dice tan sencillamente y tan claramente esto: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Es decir, no hay amor sin obediencia. Y podría decirse más claramente que la manera en la que uno vive es el más confiable indicador de lo que uno cree. Si uno cree que Cristo es su Salvador, que es un pecador perdonado, que está caminando en arrepentimiento y que vuelve a la fe una y otra vez, esto tiene que mostrarse externamente, porque es una convicción que está adentro de uno. Dicho de otra manera, Judas nos recuerda que nosotros debemos declararle la guerra al pecado. Y no es que, otra vez, que tengamos que ser santos y puros para venir a Dios. No.
es que tenemos que venir a Dios así tal cual somos, porque Él va a ir cambiándonos y a ir transformándonos poco a poco. Miren esta idea que hemos dicho otras veces, pero como hay gente nueva y porque también repitiéndola aprendemos mejor. Los creyentes fuimos salvos del poder del pecado, del poder del pecado. Estamos siendo salvos del dominio del pecado. Esto es lo que dice Pablo en Romanos. Que el pecado ya no nos domina, que no es nuestro amo, que nosotros no tenemos que obedecerle como si fuera un amo, pero que estamos siendo despacio, seremos libres de la presencia del pecado. Mira, el pecado que es tan odioso, que acaba con nuestra vida, que acaba con las relaciones, que acaba con nuestra salud, que acaba con todo, un día ya no será una realidad entre nosotros. Pero hoy el Señor nos está librando del señorío y del dominio del pecado sobre nuestra vida. Y bueno, estas son algunas ideas de lo que dice esta carta de Judas, que tú y yo necesitamos luchar ardientemente por defender la fe. Y quizá unas preguntas prácticas para pensar en cómo es defender nuestra fe. Quizá hoy no está prohibido, hoy nuestro problema no es la prohibición. Hoy hay libertad, hoy todo está abierto, hoy se puede compartir, se puede predicar, se puede cantar en las casas, pero quizá el problema es que la fe está diluida, es que hay muy poca de una fe pura, de una fe apasionada. Mira, a muchos cristianos en todas las épocas la fe les costó y estaban dispuestos a dar su vida por la fe, porque tenían una esperanza que estaba puesta más allá. Y cuando uno lee la historia de los padres de la iglesia y de los apóstoles, de los primeros cristianos, todos llevaron su fe hasta las últimas consecuencias. Cuando uno lee la Biblia, la historia de los reformadores, la historia de Martín Lutero, que fue exiliado y perseguido por su fe. Mira, la fe genuina nos lleva al extremo. Quizá para ti la fe implica dejar algo, romper una relación, empezar una relación nueva, dejar un hábito, tal vez abandonar un trabajo que tú sabes que no honra a Dios. La fe siempre nos pide algo y siempre es un llamado de parte del Señor para cosas distintas y para cosas nuevas. Y tú piensa tú mismo en qué áreas de tu vida Dios te está llamando a que contiendas, a que pelees por defender tu fe. En algún área de tu vida, en tus relaciones, en tu sexualidad, en la manera como estás haciendo negocios, en la manera como estás estudiando. ¿Qué es el área donde Dios te está pidiendo que muestres, que defiendas tu fe? Y yo quisiera animarte para que vengas y confíes en el Señor y te rindas a Él. Y no importa qué tan graves y qué tan serios sean tus pecados, ven en arrepentimiento y ven en fe. Ven para confiar en el Señor otra vez. Ven para decirle que necesitas más de Él, que necesitas más depender y estar seguro en Él. Bueno, una aplicación de esta enseñanza de hoy es que, ustedes saben que estamos empezando por estos días los grupos de EBS, y yo quisiera que todos los jóvenes de Sin Filtros, incluso otros que no participan en Sin Filtros, o amigos o conocidos, participen en los grupos pequeños los grupos de EBS, descubriendo la Biblia sencillamente. Así es que te animamos para que te unas a alguno de los grupos. Vamos a tener bastantes grupos entre jóvenes y hay una oportunidad muy bonita. Y eso es una manera de responder en fe al llamado que el Señor te hace, a crecer, a comunicarte más con el Señor, a recibir su gracia y su perdón y su amor.
y participación en los grupos de BS, pero también quiero animarte a que pienses qué cosas tienes que ajustar en tu vida como una muestra de contienda por tu fe, de pelea por tu fe. Hay una relación que tienes que romper, hay unos hábitos, hay algo que tienes que dejar de hacer, de ver, de vivir, de practicar, como una manera de decir, esto es una defensa de mi fe, esto es la confianza en el Señor. Yo quiero animarte para que lo hagas así, para que vengas confiado y seguro delante del Señor. Y Judas nos va a recordar siempre esto: pelea por tu fe, defiende tu fe, no dejes que la fe se infiltre, se llene de cosas, no permitas esta fe liviana que no cambia nada en tu vida. Ven para confiar en el Señor. Y bueno, hoy en este episodio cantamos Mi alma espera en el Señor, y vamos a cantarlo de nuevo mientras oramos, mientras adoramos al Señor. Ven, cantemos, acerquémonos al Señor, digámosle que nuestra alma espera en Él. Quizá tú has esperado en gente, tú has esperado en personas, has esperado en relaciones, quizás estás esperanzado o esperanzada en un hombre o una mujer que te va a rescatar y te va a dar, a asegurar tu futuro y tu vida. Quizás esperando en el conocimiento o en la economía. ¿En qué estás esperando? ¿Y en qué estás confiando? Ven que con esta canción y con Judas recordemos que nuestra alma debe esperar en el Señor. Y allí donde estás, acompáñame y oremos juntos, y mientras vamos adorando al Señor con esta canción. Bueno, oremos. Señor, necesitamos aprender a confiar y aprender a esperar solo en ti. Nosotros aceptamos este llamado que este libro nos hace a defender, a luchar vigorosamente por nuestra fe. En nuestro mundo, en nuestra ciudad y en los lugares más cercanos, estamos viviendo exactamente lo que vivía esta iglesia tan distante de nosotros, geográficamente e históricamente, pero con tantas cosas en común, porque tenemos este mismo Dios y esta misma fe, pero también tenemos el error al lado, las falsas doctrinas, las creencias equivocadas. Y parte de esto es el cristianismo light, el cristianismo que no transforma nada, que no cambia nada. Señor, y nosotros queremos venir delante de ti para rogarte que vengas para cambiarlo todo, que vengas para darnos nuevamente y nuevo corazón, oh Señor. Y así lo pedimos, y así lo cantamos también, así lo suplicamos en esta oración, en el nombre de Cristo Jesús. Cantemos al Señor, cantemos al Señor. Mi alma espera en el Señor, Él es mi roca y mi canción, me aferro a sus promesas, que Cristo ciertas son las salvaciones del Señor. Mi alma espera en el Señor, Él es mi roca y mi canción, me aferro a sus promesas, en Cristo ciertas son las salvaciones del Señor. Mi alma espera, mi alma espera en el Señor, Él es mi roca y mi canción, me aferro a sus promesas, en Cristo ciertas son las salvaciones del Señor, las salvaciones del Señor, una vez más, las salvaciones del Señor. Amén. Amén.
Gracias al Señor. Ahora Nata. Bueno, damos muchas gracias a Dios por este tiempo tan especial que nos permite compartir. Yo sé que como a nosotros ustedes les sirvió muchísimo lo que aprendimos hoy y que lo podamos aplicar en nuestra vida, que es lo más importante. Los invitamos a que podamos compartir ahorita un poquito más de lo que vimos hoy en nuestro Zoom para que no se desconecten y obviamente dentro de 8 días continuemos con las bendiciones de Dios. Son episodios de una gran historia. Siempre se me olvida ese episodio.